Mucha gente ve la noche como el final del día, un momento para apagar la luz y caer en la cama, cargando las mismas preocupaciones, dudas y temores. Pero están equivocados. Yo, Brian Tracy, he descubierto que los minutos antes de dormir son los más poderosos para reprogramar tu mente, fortalecer tu carácter y redirigir tu futuro. Mientras tu cuerpo descansa, tu subconsciente trabaja, absorbiendo lo que le das, lo que piensas, lo que sientes antes de cerrar los ojos. No se pierde, se convierte en la semilla de tu próximo amanecer. No te duermas con frustraciones o inseguridades, planta intención, planta fuerza. Pregúntate, ¿qué quiero llevar al sueño? ¿Qué quiero que crezca mañana? Porque la noche no es solo una pausa, es una puerta a una nueva vida. El cambio no empieza al despertar, empieza ahora, cuando decides qué alimentar en tu mente. Cada noche es una oportunidad para cerrar con propósito y abrir un nuevo capítulo. Haz que esta noche marque la diferencia. ¿Por qué tantas personas, a pesar de levantarse temprano, trabajar duro y cumplir con sus responsabilidades, sienten que no avanzan? Se esfuerzan, intentan ser disciplinadas, pero algo invisible las arrastra a la misma vida de siempre, al mismo ciclo de frustración. La respuesta no está solo en lo que haces durante el día, está en lo que dejas entrar en tu mente justo antes de dormir. Ese momento silencioso, cuando el mundo se apaga y estás solo contigo mismo, es el más poderoso del día. Pero la mayoría lo desperdicia. Se pierden en redes sociales, atrapados en un ciclo de notificaciones sin sentido. Se hunden en preocupaciones, repasando errores o temores. O simplemente caen rendidos, agotados, sin pensar en lo que están dejando en su mente. Tú puedes ser diferente. Puedes convertir esos últimos minutos en tu arma secreta para transformar tu vida. Tu mente es como un jardín. Lo que plantas antes de dormir crece durante la noche. Cada pensamiento, cada palabra, cada imagen mental que repites mientras te deslizas hacia el sueño se graba en tu subconsciente. Y tu subconsciente no cuestiona, no filtra, solo acepta y actúa. Si te duermes pensando no soy suficiente, no puedo con esto o estoy agotado de fallar, tu mente toma esas ideas como órdenes. Diseña tu realidad desde esa negatividad. Y al despertar, esas creencias te frenan, te hacen dudar, te roban energía. Pero imagina el poder de hacer lo opuesto. Imagina cerrar los ojos y decirte, soy capaz, estoy creciendo, merezco más, mi futuro es brillante. Esas palabras no son solo frases, son semillas que tu subconsciente cultiva mientras duermes, alineando tus emociones, tus decisiones y tus acciones con un destino más grande. Piensa en esto. Cada noche es una oportunidad para entrenar tu mente. Cuando repites un pensamiento antes de dormir, tu subconsciente lo procesa como un eco que resuena toda la noche. ¿Qué estás dejando que resuene en tu interior? ¿Qué historia te cuentas antes de rendirte al sueño? Porque esa historia se convierte en el guión de tu vida. El éxito no empieza con grandes acciones al amanecer, empieza con la programación que instalas en la noche. No importa cuánto hagas durante el día, si en la oscuridad tu mente está saboteando todo. No necesitas horas, solo 5 minutos. Antes de dormir, apaga el ruido, respira hondo y di con convicción: estoy avanzando, estoy en control, todo lo que quiero está en camino. Siente esas palabras, créelas, son comandos para tu mente profunda, la que guía cómo actúas, cómo te sientes, cómo enfrentas los retos. Haz que tu última hora sea sagrada, estratégica. Pregúntate, ¿qué quiero que mi mente trabaje mientras duermo? Planta pensamientos de fuerza, de claridad, de propósito. Di, estoy construyendo mi mejor versión. Cada noche me acerco más a lo que quiero. Esos 5 minutos no solo cierran tu día, lo preparan, no son el final, son el comienzo de quién serás mañana. Usa ese poder. Comprométete contigo mismo. Haz que cada noche cuente, porque cuando programas tu mente antes de dormir, transformas no solo tu mañana, sino tu vida entera. La mayoría de las personas vive atrapada en una historia que no eligió. Creencias limitantes, heridas del pasado, voces externas que se volvieron propias. Todo eso se acumula en el subconsciente, como un guión que controla tus reacciones, tus decisiones, tu vida. Yo, Brian Tracy, he visto a hombres brillantes, trabajadores, llenos de potencial, fracasar una y otra vez. No porque les falte esfuerzo, sino porque una programación interna los sabotea justo cuando están a punto de triunfar. Hay una voz en su mente que susurra: no eres suficiente, no mereces más, esto no es para ti. Y aunque corran con todas sus fuerzas, es como llevar una cadena atada al tobillo.
No importa cuánto lo intentes, si no rompes esa cadena, tu avance siempre será limitado. Pero aquí está la clave. Esa cadena se rompe en la noche. Ese momento antes de dormir, cuando estás entre la vigilia y el sueño, es pura magia. Tu mente baja la guardia, no hay filtros, solo recepción. Lo que piensas, lo que sientes, lo que te dices en esos minutos se graba en tu subconsciente como una orden. Esas palabras, esas imágenes, son semillas que crecen mientras duermes, moldeando quién eres al despertar. Si te duermes con dudas, con no puedo, tu mente lo acepta como verdad. Pero si cierras los ojos visualizando tus metas, diciéndote, soy capaz, soy fuerte, estoy creciendo, tu subconsciente trabaja toda la noche para hacer eso real. Imagina esto, cada noche es una oportunidad para reescribir tu historia. No necesitas un pasado perfecto ni la aprobación de nadie, solo necesitas 5 minutos. Cierra los ojos, respira hondo y di con convicción, soy disciplinado, merezco el éxito, estoy en camino. Visualiza cómo actúas, cómo hablas, cómo te sientes al lograr tus sueños. Hazlo con emoción, con fuerza, porque tu subconsciente no distingue entre lo real y lo que imaginas con claridad. Si lo repites cada noche, esa imagen de ti mismo deja de ser un deseo y se convierte en tu verdad. Un hombre que se siente fuerte actúa con fuerza. Uno que se siente valioso toma decisiones valientes. Uno que se cree capaz no se detiene. No dejes que la noche sea un accidente. Hazla sagrada. Apaga el ruido, olvídate del día que te golpeó y toma el control. Pregúntate, ¿qué quiero que mi mente grabe mientras duermo? Di, estoy cambiando mi vida. Estoy rompiendo mis límites. Esos 5 minutos no son solo un ritual, son un acto de poder. Porque cuando cambias cómo te ves a ti mismo, cambias tu destino. El mundo puede decirte no puedes, pero la noche es tuya. Tú tienes la última palabra. Repítela con verdad, con fuerza, noche tras noche, y verás cómo tu vida se transforma desde adentro. No estás condenado a repetir los mismos errores, los mismos pensamientos, los mismos días mediocres. No estás atrapado en un destino que otros escribieron por ti. Lo que te mantiene estancado no es la falta de talento, oportunidades o suerte, es el piloto automático mental que has dejado encendido por años sin darte cuenta. Cada noche, cuando te duermes con preocupaciones, autocríticas o desesperanza, refuerzas ese patrón. Le dices a tu mente, esto es normal, esto soy yo, y tu mente, obediente, te mantiene en esa versión pequeña de ti mismo. Pero no naciste para ser pequeño, no naciste para sobrevivir los días. Naciste para liderarlos, para vivir con propósito, con fuerza, con claridad. Y ese cambio no empieza con grandes acciones al amanecer, sino con lo que decides en la oscuridad. Reprogramarte no es magia ni repetir frases vacías con una sonrisa forzada. Es una práctica seria, una decisión consciente. Es tomar el control del momento más poderoso del día, esos minutos antes de dormir, cuando tu mente baja las defensas y se vuelve maleable. Ahí, justo antes del sueño, puedes instalar creencias que cambiarán cómo actúas, cómo decides, cómo vives, porque lo que repites noche tras noche se convierte en tu nueva base. Piensa en los hábitos que has creado sin querer. ¿Cuántas veces te has dormido revisando tu celular, atrapado en un ciclo de notificaciones sin sentido? ¿Cuántas veces has dejado que el último pensamiento del día sea una queja, un reproche, una duda? Esos momentos están moldeando tu identidad, definiendo quién eres sin que los elijas. Ahora imagina esto. Cada noche es una oportunidad para hablar con tu yo del futuro. ¿Qué le dirías? ¿Qué mentalidad quieres despertar mañana? ¿Dudas y cansancio o propósito y fuerza? No necesitas un entorno perfecto ni un pasado impecable. Solo necesitas 5 minutos. Apaga el ruido, respira hondo y di con convicción. Soy capaz. Estoy creciendo, mi vida está cambiando. Visualiza cómo actúas, cómo hablas, cómo te sientes al lograr tus metas. Siente esa emoción, porque tu mente no distingue entre lo real y lo que imaginas con fuerza. Si lo haces cada noche, esa imagen deja de ser un sueño y se convierte en tu verdad. No dejes que la noche sea un accidente. Hazla sagrada, estratégica. Pregúntate, ¿qué quiero que mi mente grabe mientras duermo? Di, estoy rompiendo mis límites. Estoy construyendo mi mejor versión. Esos 5 minutos son un acto de disciplina silenciosa, pero poderosa. Porque una mente que se entrena noche tras noche para la grandeza, no puede seguir viviendo una vida mediocre.
Tu realidad tendrá que alinearse con esa nueva identidad. No esperes que el mundo te trate mejor si tú te tratas con descuido. No esperes valentía si siembras miedo. Toma el control. Cada noche en la oscuridad, decide qué llevarás al sueño. Planta pensamientos de poder, de claridad, de propósito. Porque cuando cambias lo que repites antes de dormir, cambias quién eres al despertar. ¿Por qué tantos saben que sus pensamientos moldean su realidad, pero no logran cambiar? Entienden que la mentalidad es clave, pero fallan en el proceso. Intentan una afirmación por un par de noches y se rinden diciendo, esto no funciona, pero la mente no cambia por un capricho. Cambia por constancia, por repetición, por un compromiso serio con el poder de la noche. No vas al gimnasio una vez y esperas un cuerpo nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esperarías una vida nueva con una sola noche de intención? La transformación no es un evento, es un hábito. Y ese hábito empieza en el momento más poderoso del día, justo antes de dormir. No dejes que la noche sea un accidente. La mayoría se acuesta con ruido mental, preocupaciones, autocríticas, caos de redes sociales o noticias negativas. Esos pensamientos refuerzan un piloto automático que te mantiene atrapado en la misma versión limitada de ti mismo. Pero tú puedes romper ese ciclo. No naciste para escapar en el sueño, naciste para construir con él. Cada noche, esos minutos antes de dormir son tu oportunidad de liderar tu mente, de reprogramarla con intención. No necesitas horas, solo 5 minutos. Apaga las distracciones, respira hondo, cierra los ojos y háblale a tu mente con autoridad. Estoy en paz, estoy creciendo, mañana despierto más fuerte. Di estas palabras aunque no las sientas al principio. Tu subconsciente escucha, registra y con el tiempo, esa repetición las convierte en tu nueva verdad. Piensa en esto, cada noche es una semilla. Si te duermes con dudas, con quejas, con no soy suficiente, estás plantando limitaciones. Pero si te duermes diciendo soy capaz, estoy en control, mi futuro es brillante, estás sembrando grandeza. Tu mente no distingue entre lo real y lo que repites con convicción. Esos pensamientos se graban noche tras noche, moldeando cómo actúas, cómo decides, cómo enfrentas el día. No se trata de agregar más tareas a tu vida, se trata de reemplazar lo inútil por lo poderoso. Cambia el hábito de caer rendido con el celular por un ritual de claridad. Haz que la noche sea sagrada, un momento para liderarte a ti mismo. Tú no eres tus pensamientos automáticos, eres quien decide cuáles aceptar y cuáles rechazar. Cada noche, elige con intención. Pregúntate, ¿qué quiero que mi mente trabaje mientras duermo? Visualiza tu mejor versión. ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo logras tus metas? Di, estoy rompiendo mis límites. Estoy construyendo mi destino. Esos 5 minutos son un acto de disciplina silenciosa, pero imparable. Porque una mente que se entrena cada noche para la grandeza no puede quedarse en la mediocridad. Tu realidad empezará a alinearse con esa nueva identidad. No esperes milagros si sigues alimentando dudas. No esperes fuerza si te duermes con caos. Toma el control. Cada noche, en la oscuridad, decide qué palabras, qué imágenes, qué creencias llevarás al sueño. Porque tu mente no responde a tus deseos, responde a tus comandos. Empieza esta noche y construye la vida que mereces. Cada hombre vive según el guión que acepta como verdadero. Yo, Brian Tracy, he visto cómo creencias limitantes, grabadas desde la infancia, atrapan a las personas. Algunos viven en modo supervivencia porque les dijeron que no merecen más. Otros temen el éxito porque crecieron oyendo que el dinero corrompe. Otros se sabotean al acercarse a una meta porque en el fondo no se creen suficientes. Esas ideas no desaparecen solas. Si te duermes sin enfrentarlas, siguen corriendo en tu subconsciente, como un programa en segundo plano que dicta tus decisiones, tus reacciones, tu vida. Pero tú no estás condenado a vivir según un guión que no escribiste. Puedes tomar el control, y el momento para hacerlo es la noche. Esos minutos antes de dormir son sagrados. No hay distracciones, no hay juicios, solo tú y tu voz interior. Ahí, tu mente está abierta, lista para absorber lo que le des. Yo, Brian Tracy, te digo, lo que piensas en ese momento no es un pensamiento cualquiera, es una orden. Si te duermes con no puedo o nada cambia, tu mente lo graba como verdad. Pero si cierras los ojos visualizando que caminas con seguridad, hablas con claridad, logras tus metas, tu subconsciente empieza a aceptarlo como real. No es magia, es neuroplasticidad. Tu cerebro se adapta a la imagen que repites con emoción.
La mayoría llega al final del día agotada, buscando escapar en el celular, la televisión o las preocupaciones. Caen en el sueño sin dirección, dejando que el caos moldee su mente. Pero tú puedes ser diferente. No necesitas un entorno perfecto, solo 5 minutos. Apaga el ruido, respira hondo y di con fuerza: estoy listo para lo nuevo. Me libero del pasado. Soy capaz. Visualiza tu mejor versión. ¿Cómo actúas? ¿Cómo te sientes al triunfar? Escríbelo si quieres, pero hazlo cada noche. Porque la repetición construye tu nueva identidad. Piensa en esto: tu mente filtra la realidad según el guión que le das. Si te duermes diciendo: estoy creciendo, estoy enfocado, estoy construyendo algo grande, tu subconsciente buscará formas de hacerlo real, no porque sea un truco, sino porque así funciona tu atención. Ves lo que crees. Cada noche es tu chance de reescribir ese guión. No dejes que el día te defina. Aunque te haya golpeado, la noche es tuya. Di: soy disciplinado, soy resiliente, mi futuro es mío. Esos 5 minutos son un acto de poder silencioso. No esperes que el mundo cambie para sentirte diferente. No necesitas circunstancias perfectas. Solo necesitas una nueva conversación contigo mismo. Cada noche, en la oscuridad, decide quién serás mañana. Planta pensamientos de fuerza, de claridad, de propósito. Porque el cambio no viene de grandes gestos, viene de actos pequeños repetidos con fe. Una afirmación, una imagen mental, una respiración intencional. Noche tras noche, esas semillas crecen y un día despertarás como el hombre que siempre quisiste ser. Hay un secreto que pocos conocen. Lo que piensas justo antes de dormir no desaparece, se amplifica. Cuando te duermes con un pensamiento cargado de emoción, positivo o negativo, tu subconsciente lo reproduce en un bucle silencioso toda la noche. Por eso, tantos se despiertan agotados, sin energía, sin claridad, aunque hayan dormido 8 horas. No es el cuerpo, es la mente. Han pasado la noche atrapados en pensamientos de miedo, duda, ansiedad o culpa. Es un veneno invisible que desgasta más que el insomnio. Pero tú puedes cambiar eso. La solución no es dormir más, es dormir mejor. Y dormir mejor no significa solo cerrar los ojos, significa preparar tu mente como un templo, ordenar tus pensamientos con intención antes de rendirte al sueño. No dejes que la noche sea un accidente. La mayoría cae en el sueño sin pensar, dejando que preocupaciones o distracciones llenen su mente. Pero tú puedes usar esos minutos para construir tu próxima victoria. Puedes revivir heridas o programar tu sanación. Puedes hundirte en pensamientos oscuros o visualizar un futuro brillante. La elección es tuya, y debes hacerla cada noche, sin excusas. Toma 5 minutos. Apaga el ruido. Respira hondo y visualiza al hombre que quieres ser. Cómo camina, cómo habla, cómo enfrenta los retos. Siente la emoción de vivir esa vida. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo que imaginas con fuerza. Lo que no distingue, lo cree. Ese es tu poder. Tal vez la vida no es como quieres ahora. Tal vez has fallado más de lo que admites. Tal vez intentaste cambiar y te rendiste. Pero esta vez es diferente. Sabes que el cambio empieza en tu mente, en la voz que hablas antes de dormir. Cada noche es una oportunidad para sembrar. Si siembras disciplina, cosecharás estructura. Si siembras gratitud, cosecharás abundancia. Si siembras visión, cosecharás propósito. No necesitas horas, solo 5 minutos de enfoque total. Di con convicción: estoy avanzando, estoy sanando. Mi futuro es brillante. Repítelo, siéntelo. Esas palabras no son solo frases, son comandos para tu subconsciente, que moldea cómo actúas, cómo decides, cómo vives. El cambio no es instantáneo, pero es inevitable. Si eres constante, tu mente se transformará. Y si tu mente cambia, tu mundo cambia. No subestimes un pensamiento positivo sostenido antes de dormir. Es más poderoso que cualquier motivación matutina, porque no depende de tu estado de ánimo, del clima o de cómo fue el día. Solo depende de ti, de lo que eliges pensar, repetir, instalar. Cada noche desaprovechada es un día más igual que ayer. Pero cada noche bien usada es una semilla de transformación. No dejes que el caos del día te robe ese momento. Hazlo sagrado. Planta pensamientos de fuerza, de claridad, de propósito. Porque cuando programas tu mente cada noche, no solo cambias tu mañana, cambias tu vida. Aquí está la verdad que nadie quiere enfrentar.
Tu mente se programa cada noche, te guste o no. Cuando te duermes no se apaga. Sigue trabajando, registrando, fortaleciendo conexiones que definen quién eres. Si no tomas el control, algo más lo hará. La música que escuchaste, el último video que viste, la conversación que te alteró, el miedo que no enfrentaste. Todo eso se mezcla, se convierte en el material con el que tu subconsciente construye tu identidad. La pregunta no es si te programarás esta noche, sino con qué. Con basura, ansiedad y dudas, o con poder, visión y propósito. Porque si no eliges, el mundo elige por ti. Y créeme, el mundo no quiere que seas fuerte, libre o disciplinado, quiere que sigas distraído, consumiendo, viviendo a medias. Te bombardea con imágenes que excitan pero no nutren, con contenido que entretiene pero no construye, con ruido que te adormece pero no te transforma. Cada noche, cuando estás más vulnerable, el algoritmo te atrapa. Pero tú puedes romper ese ciclo, puedes decidir qué entra en tu mente. No naciste para ser un espectador de tu vida, naciste para liderarla. Y el momento más poderoso para empezar es justo antes de dormir. Esos minutos son sagrados, un espacio donde no hay distracciones, solo tú y tu voz interior. Ahí puedes programarte para ser el hombre que quieres ser. No se trata de optimismo vacío, se trata de entrenamiento mental serio. Tu subconsciente no cuestiona lo que le das con emoción, lo acepta como verdad. Si te duermes con no soy suficiente o siempre es lo mismo, tu mente lo graba y lo convierte en tu realidad. Pero si cierras los ojos visualizando tu éxito, diciendo soy capaz, estoy creciendo, mi futuro es brillante, tu subconsciente empieza a construir esa verdad. No necesitas horas, solo 5 minutos. Apaga el celular, la televisión, el ruido, respira hondo, cierra los ojos y háblale a tu mente como un líder. Di, estoy en control, estoy avanzando, soy disciplinado. Visualiza cómo caminas, hablas, enfrentas retos con confianza. Siente la emoción de lograr tus metas. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo que imaginas con fuerza. Eso es poder, eso es neuroplasticidad. Cada noche que repites este ritual, estás reconfigurando tu mente, desplazando años de programación negativa. No es magia, es constancia. La mente responde a la repetición, no a los deseos. Piensa en lo que haces sin darte cuenta. ¿Cuántas noches te has dormido revisando el celular, atrapado en videos que no aportan? ¿Cuántas veces el último pensamiento del día fue una preocupación, una queja, un miedo? Esos hábitos te están moldeando, pero no en la dirección que quieres. Ahora imagina cambiar eso. Imagina terminar el día con un acto de conciencia, un ritual que te conecte con tu propósito. Cada noche es una batalla silenciosa, y tú decides quién gana. Di, me libero del pasado, estoy construyendo mi futuro. Escríbelo si ayuda, pero hazlo con intención. Hazlo cada noche. El éxito no se improvisa, se cultiva. No se trata de grandes planes que nunca ejecutas, sino de pequeños actos diarios que sostienes. La noche es tu momento para liderarte. No dejes que el caos del día te robe ese poder. Aunque el mundo te haya golpeado, la noche es tuya. Planta pensamientos de fuerza, de claridad, de audacia. Porque un hombre que programa su mente cada noche no puede quedarse en la mediocridad. Lo que hoy parece imposible se volverá natural. Lo que hoy duele se convertirá en fuerza. Cada noche es una semilla, y cada semilla bien plantada crece. Toma el control. Haz que esta noche cuente. Cada noche haces una elección silenciosa, libertad o esclavitud mental. Si dejas que tus últimos pensamientos estén llenos de miedo, culpa o autocompasión, entregas tu poder. Aceptas un guión que no escribiste, una historia que no elegiste, pero que sigues viviendo. Al despertar, te preguntas por qué sigues cargando el mismo peso, por qué cada día se siente igual. Pero no estás condenado a repetir eso. Puedes romper ese guión, escribir el tuyo propio, decidir acostarte no como quien fuiste, sino como el hombre que está listo para surgir. El cambio no es ruidoso, no tiene aplausos, no necesita público. Ocurre en la penumbra, en el silencio de tu habitación, en esos minutos antes de dormir, cuando decides que ya basta. Basta de tolerar pensamientos que te hunden, de creer mentiras que otros sembraron, de dejar que el pasado robe tu presente. Antes de dormir, quita tu atención de lo que no quieres multiplicar. No alimentes la deuda, la discusión, el error. No los niegues, pero no les des poder. Enfócate en lo que quieres construir, en la imagen del hombre que deseas ser. Visualízalo. Claro, fuerte,
decidido. Míralo caminar, actuar, triunfar. Mientras tu respiración se ralentiza, di con convicción: soy ese hombre, estoy creciendo, lo merezco. Esto no es un ritual vacío, es una estrategia mental poderosa. Tu subconsciente absorbe lo que le das en ese momento vulnerable y lo convierte en tu nueva base. La diferencia entre una vida estancada y una en evolución no está en los deseos. Todos quieren mejorar, pero pocos respetan lo invisible. Pocos convierten la noche en un taller mental. Pocos entienden que todo lo visible, tu éxito, tu fuerza, tu claridad, empieza como una idea sostenida con fuerza en la oscuridad. Si mantienes esa idea, aunque al principio parezca lejana, se convertirá en tu realidad. No sabrás cuándo ocurrió el cambio, solo sabrás que ya no eres el mismo. Y todo empezó una noche cuando decidiste reprogramarte. No necesitas saber cómo sucederá todo, solo necesitas decidir qué sembrar. Vacía la carga del día, libérate antes de dormir. Agradece lo aprendido, cierra el ciclo con humildad y grandeza. Di, aunque no lo sientas aún: estoy listo. Estoy en camino. Mi mente trabaja por mí. Esas palabras, dichas con intención, son más fuertes que años de desorden mental. Cada noche cuenta, cada noche moldea, cada noche es una posibilidad. No esperes al lunes, al próximo mes o a un milagro. Toma los 5 minutos antes de dormir, apaga el ruido, respira hondo y planta la semilla de tu nuevo yo. Si este mensaje te está moviendo, suscríbete para seguir recibiendo herramientas que transformen tu mente y tu vida. Y déjame una palabra en los comentarios. ¿Qué frase elegirás esta noche para comprometerte con tu cambio? Escríbela, hazla tuya, porque una palabra dicha con fuerza puede ser el inicio de todo. No dejes que el día te robe este momento. Hazlo sagrado. Planta pensamientos de poder, de propósito, de libertad, porque cuando cambias lo que siembras antes de dormir, cambias quién eres al despertar. Cada noche es tu chance de liberarte. Empieza esta noche y no te detengas.